Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la resurrección y la vida, estén con todos ustedes. Hermanos, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta celebración en la que vamos a pedir por el eterno descanso de Silvia Leonor Soto Carrillo a los 3 meses, Leonor Carrillo Hernández, 18 años, Modesta Pérez López, 2 años, Carlos Salinas Mondragón, Raúl Vázquez Domínguez, Raúl Vázquez Peña, Edgar Adán Salinas, Héctor Salinas Rojas, William Omar Macedo García, 7 años y sería su cumpleaños, Guadalupe Hernández Guzmán, Alicia Hernández Guzmán, Adán Anguiano Ramírez, José Arturo Noé Berumen, 7 años, Marco Antonio Arroyo Luna, Dolores Luna Álvarez, Natividad Escutia Robles, 4 años, Viviano Escutia Robles, Javier Carrera Flores, Marcos Flores Durán, Gerardo López Trenado, 6 meses, Luis Rodríguez Caballero, 2 meses, Germán Trenado, 20 días, María de la Luz Trenado Sanabria, Alejandro López Cárdenas, María Teresa López Trenado, Víctor Manuel Cervantes Fernández, Humberto Abarca Sánchez, Moisés Escoto González, 50 años, y todas las almas del purgatorio. Pedimos también por la salud de Isela Millares y en acción de gracias de Laura Muñiz por la salud y por su trabajo. Hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de tomar asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor.
Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si conservarás el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor, mucho más que la aurora, el centinela. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención. Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra del Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Nos ponemos en pie, por favor. Soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. El enfermo era su hermano Lázaro, pero las dos hermanas le mandaron a decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a María y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en aquel lugar en el que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos que habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy seguro de que Dios le concederá cuanto le pides. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. María respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús
se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras cuánto la amaba. Algunos decían: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero María, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, ya lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atado con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: desátalo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento un momento, hermanos, por favor. Hermanos, el día de hoy la lectura del Evangelio nos presenta este episodio denominado la resurrección de Lázaro. Y eso nos invita entonces a reflexionar precisamente en el tema de la muerte y sobre todo del miedo a la muerte. Ciertamente cuando la muerte aparece, cuando la muerte se hace cercana a nosotros a través de algún acontecimiento, ciertamente eso nos llena de miedo. Y efectivamente nos llena de miedo porque la muerte pues no corresponde a nuestra realidad. Nadie quiere morir. Hemos nacido y por lo tanto queremos vivir, queremos existir. Y justamente la muerte lo que se opone es a esa vida. Lo que la muerte se opone es esa realidad. Por lo tanto no buscamos la muerte, sino buscamos la vida. Y por eso podemos ver justamente a lo largo del Evangelio los diferentes tipos de miedo ante la muerte. En primer lugar, los apóstoles, ¿no? Cuando dice que se murió Lázaro y a lo mejor tienen que ir a verlo, ¿qué dicen los apóstoles? No vamos, no hay que ir porque si no, nos pueden apedrear, ¿no? Porque ya habían querido apedrear a Jesús, ¿no? Si nosotros leemos, ¿verdad?, capítulos anteriores, ¿no? Y en el capítulo 8 se narra cómo quieren apedrear a Jesús, ¿no? Cómo quieren, ¿verdad?, agredirlo. Por lo tanto, vemos que hay efectivamente una amenaza contra Jesús. Dice, no hay que ir porque te quieren apedrear. Los discípulos tienen miedo de morir, ¿no? En segundo lugar, tenemos a Tomás, ¿no?, que dice, vayamos allá, aunque nos cueste la vida. Por un lado, podemos decir que es un hombre valiente, claro, pero también podríamos decir que esta actitud de Tomás, pues sería justamente pues una manera, un mal manejo de la muerte, ¿no? Pues ni modo, pues vamos, ya si nos matan, ni modo, ¿no? Bueno, pues sí es valiente, pero también es un mal manejo, no es que tampoco estemos buscando morir, ¿no? Es un mal manejo de la muerte. Por otro lado, está el miedo a la muerte que tienen precisamente las hermanas de Lázaro, ¿verdad? Porque cuando estaba enfermo, estaba a punto de morir, ¿qué es lo que dicen? Mandan llamar a Jesús, diciéndole, tu amigo está enfermo, ¿no? Como diciendo, ven a ayudarnos, ¿no? Libéralo de la muerte, no lo dejes caer en la muerte, ¿no? Y Jesús decide quedarse ahí 2 días. Por lo tanto está el miedo de la muerte de Marta y de María. Su hermano se puede morir, ¿no? Y efectivamente cuando Jesús llega, ¿qué es lo primero que hacen las mujeres? Reclamarle, ¿no? Si hubieras estado aquí, no se habría muerto. Por lo tanto, el miedo a la muerte. Y finalmente existe otro miedo a la muerte que es precisamente el de darle la vuelta, ¿no? A través de la burla, a través del señalamiento, ¿no? Cuando Jesús está ahí, ¿verdad? Dice que lloró ahí frente a la tumba de Lázaro. ¿Qué empiezan a decir los judíos? ¿Qué no pudo que le quitó a la ceguera al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Como diciéndole, ¿a poco no? ¿No que muy poderoso? ¿No que curando ciegos? A ver, ¿por qué no resucitó, no? En el fondo es otro miedo a la muerte, pero en lugar de demostrar el miedo a la muerte, ¿qué es lo que hacen?
pues burlarse, ¿no? Como diciendo, ay, Jesús no puede, ¿no? Como diciendo, eso es imposible. Pero en el fondo, ¿por qué se burlan? Porque existe el miedo a la muerte, ¿no? Por lo tanto, fíjese cómo a lo largo de todo el episodio se va demostrando justamente el miedo que se tiene a la muerte, ¿no? En los diferentes personajes que van apareciendo en el texto. Y curiosamente decíamos, Jesús decide no ir, porque todo comienza diciendo, Lázaro está enfermo, ¿no? Y Jesús no decide ir. ¿Por qué Jesús no va? Porque uno podría pensar, bueno, pues ¿qué le costaba a Jesús ir y sanarlo, ¿no? Para que no muriera. Jesús no va porque la misión de Jesús es cumplir la voluntad del Padre. La misión de Jesús es glorificar al Padre. Y la misión de Jesús no se mueve por el miedo. Jesús no vino, ¿verdad?, para responder simplemente a los miedos del mundo. No, Jesús no vino a eso. No se mueve por el miedo, ¿no? Ah, tiene miedo de la muerte, hay que ir. No, no, no. Jesús viene aquí para algo muy importante, viene a salvar y por lo tanto viene a darle gloria al Padre. Por lo tanto, ¿quién mueve a Jesús? Quien mueve a Jesús es precisamente la misión de glorificar al Padre. Todo tiene que ser para glorificar al Padre. Por lo tanto, no es el miedo. Por eso dice, vamos a quedarnos. Y se queda 2 días más, ¿no? Se queda 2 días y luego muere Lázaro, ¿no? Por lo tanto, Jesús no se deja mover por el miedo. No es que Jesús quiera quitar miedos y ya no. Lo que hay que hacer es enfrentar los miedos. Jesús no quiere desaparecer los miedos, sino enfrentarlos. Los miedos van a aparecer siempre. El miedo a la muerte o a cualquier otra cosa, ¿no? El miedo aparece. ¿Qué hacemos cuando alguien tiene miedo? Tenemos 2 opciones. Nos dejamos hundir por el miedo, nos dejamos desesperar por el miedo o lo enfrentamos. Por eso Jesús no va cuando Lázaro está enfermo. ¿Por qué? Porque Jesús no es que quiera desaparecer ese miedo. Quiere que Marta y María sean capaces de enfrentar ese miedo. Quiere que sus apóstoles, que no quieren ir, ¿verdad?, porque nos pueden apedrear, quiere que enfrenten ese miedo. Quiere que ese Tomás, ¿verdad?, que decía que vamos a morir, no, que enfrente bien el miedo, no que le dé una salida, pues ya si nos matan ni modo, no, eso no es enfrentar el miedo, hay que saber enfrentar el miedo. Por lo tanto, en el fondo, todo el relato está en torno al miedo a la muerte, por un lado, efectivamente, pero también todo el relato está en función de cómo enfrentar el miedo a la muerte, no que desaparezca el miedo, no. El miedo aparece. ¿Qué hacemos cuando llega el miedo? ¿Qué hacemos cuando aparece esa realidad? Hay que enfrentar esa muerte, hay que enfrentar ese miedo a esa muerte que aparece. Y justamente, ¿cómo va a enfrentarla Jesús? Pues Jesús precisamente en primer lugar con sus apóstoles, ¿no? Cuando le dicen que no quieren ir, que no sé qué, Jesús dice, no. Dice, mientras es de día, hay que seguir adelante. Es decir, a ver, sí está muriendo, efectivamente, pero no por eso vamos a detenernos, ¿no? Tenemos que seguir adelante. La primera manera de enfrentar el miedo, entonces, ¿cuál es? Seguir adelante en la vida. Es seguir adelante. No significa que como tengo miedo, no voy a continuar. Ah, como Lázaro se puede morir, no, pues vamos aquí a tirarnos a llorar un ratito, ¿verdad?, porque se nos puede morir. No. Eso no es enfrentar el miedo. Por eso Jesús cuando dice, ¿verdad?, que el día tiene, ¿verdad?, que cuando el día es de día todavía hay que caminar, pues efectivamente, ¿no? Cuando está de día hay que caminar. ¿Por qué? Porque hay que seguir con la vida. Porque hay que continuar con la historia. El miedo a la muerte se enfrenta en primer lugar, ¿cómo? Siguiendo en la vida, caminando en la vida. No deteniéndose, no paralizándose, no pensar que no puede hacer nada, no. El miedo a la muerte se vence en primer lugar caminando, se vence siguiendo adelante y se vence entonces caminando adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que descubrir el sentido de la muerte. Y entonces Jesús los invita a descubrir el sentido de la muerte. ¿Cómo? Nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Por lo tanto, Jesús habla de que la muerte se compara a un sueño, ¿no? Jesús dice, la muerte es un sueño. Por lo tanto, si es un sueño, significa que algún día va a despertar, ¿no? Por eso dice, ha dormido, vamos a despertarlo, ¿no? Los apóstoles no entienden nada, pero Jesús en el fondo, ¿qué le está diciendo? La muerte no hay que verla solamente como algo catastrófico, como algo que nos llena de temor, no. La muerte se enfrenta siguiendo la vida y sabiendo que la muerte entonces es un sueño. La muerte no es algo definitivo, no es la desaparición de la persona, la muerte es un sueño. Nuestro amigo Lázaro está dormido. Por lo tanto, hay que enfrentarlo dándole la recta interpretación de la muerte, ¿no? Por eso cuando alguien muere no simplemente hay que decir el muerto, ¿no? El difunto, ¿no? El que está dormido, el que está en la espera de despertar del sueño definitivo. Por lo tanto, Jesús le está dando una interpretación a la muerte diciendo, la muerte no es definitiva, no es absoluta, la muerte es un sueño. Y vamos a enfrentarla interpretando bien eso. Por lo tanto, la vida de fe implica interpretar bien la muerte. No interpretarla de manera catastrófica, no interpretarla de manera decisiva y decir ya se acabó todo. No, la muerte hay que saberla interpretar. La muerte hay que interpretarla del modo adecuado, ¿no? Nuestro amigo Lázaro está dormido. Es decir, hay que saber entender las cosas. Jesús le da un giro a las cosas, ¿no? La muerte entonces no es absoluta, es un sueño. Fíjese cómo entonces Jesús va tratando precisamente de ir descubriendo el valor de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se enfrenta a la muerte? Dice Jesús, siguiendo adelante, ¿no? Continuando, no, siguiendo con la vida y sabiendo interpretarla de la vida de fe, ¿no? Nuestro amigo Lázaro está dormido. Después dice que Jesús va, ¿verdad? Que ya pasaron 4 días, va al encuentro y entonces se encuentra con Marta y con María, ¿no?
Estas mujeres que precisamente le habían dicho a Jesús que viniera, ¿no? Antes de que se muriera. Y justamente Jesús va después de 4 días, ¿no? Va después de 4 días, dando a entender que efectivamente lo importante no es eso, hay que saber enfrentar la muerte. La muerte llega en algún momento, ¿qué vamos a hacer? Y fíjese cómo va a enfrentar la muerte, ¿no? Cuando Marta le dice, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano, ¿qué le contesta Jesús? Tu hermano resucitará, punto. Jesús no viene a decir, ay, perdón, se me hizo tarde, ¿verdad? No, no, no. Jesús dice, hay que enfrentar la muerte, no con disculpas, no dándole vueltas a la cosa, no. Tu hermano va a resucitar. Sí, se murió, pero va a resucitar. Fíjese cómo de inmediato Jesús le dice, va a resucitar, o sea, estamos aquí por fe, estamos aquí porque creemos en Dios, por lo tanto tu hermano va a resucitar. Y nuestra fe nos tiene que iluminar en la vida. El problema es que a veces queremos enfrentar los miedos de la vida con un tratamiento psicológico, yo que sé con qué otras cosas, dándole vueltas a las cosas, pero no con la fe. Por eso Jesús, tu hermano resucitará. ¿Qué le dice la hermana de inmediato? Bueno, sí, al final de los tiempos, dice Jesús, no, 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 yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Y el que cree en mí no morirá para siempre. ¿Tú crees en esto? O sea, Jesús de inmediato no le dice, a ver si un día resucita, no, tú crees en esto. Aquí lo importante no es si va a resucitar o no, si tú lo crees. Aquí no es de que pues así dicen que va a resucitar, no, ¿tú lo crees? Fíjese cómo Jesús de inmediato, ¿verdad? Le hace ver a María, ¿verdad? Que tiene que ella que efectivamente que confiar en esto, ¿verdad? Marta tiene que descubrir precisamente que debe de creer en esto. ¿Tú crees en esto? ¿Tú crees que yo soy la resurrección? ¿Tú crees que yo soy la vida? ¿Tú crees que yo puedo vencer la muerte? ¿Tú crees que yo te puedo dar sentido a la vida? ¿Tú lo crees? Y esto es cuando María dice, sí, yo lo creo. Entonces ahí es donde comienza todo, ¿no? Para enfrentar la muerte, entonces, ¿qué se necesita? No solo hay que seguir la vida, no hay que interpretarla rectamente, solamente también hay que, entonces, creer en Dios. ¿Tú crees que yo soy la resurrección y la vida? Sí, entonces, adelante, ¿no? Vamos a continuar, vamos a seguir adelante, ¿no? ¿Tú crees, no? Y lo mismo pasa con María, ¿no? Y entonces vamos como María le reclama, como los judíos, ¿verdad? Dice que se burlan, y ahí muy importante, ¿no? Porque los que se burlan, dicen, son los judíos, ¿no? Los judíos decían, ¿cuánto lo amaba? No podía haber permitido que Lázaro no muriera. Y fíjese, dice el Evangelio, los judíos. Y cuando dice los judíos en el Evangelio de Juan, no se refiere solamente al pueblo judío, no. Los judíos, siempre que aparece la denominación los judíos en el Evangelio de Juan, ¿qué significa? Los que están en contra de Jesús, ¿no? En el Evangelio de Juan, ¿no? Así lo representa, ¿no? Cuando dice Juan, los judíos, ¿quién condenó a Jesús a muerte? Los judíos, ¿no? Ese grupo concreto, ¿no? En el Evangelio, ¿no? En su teología, ¿no? Y entonces, cuando están diciendo los judíos decían eso, son los que están en contra de Jesús y se burlan de Jesús, ¿no? ¿Qué no podía haber permitido que Lázaro no muriera? Fíjese cómo se burlan de Jesús, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué es? Otro tipo de miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque como no saben qué hacer ante la muerte, mejor nos burlamos, ¿no? Y nos burlamos diciendo, ni Jesús puede vencer la muerte, ¿no? Y entonces Jesús tiene que hacerlos enfrentarse a la muerte, ¿no? No, la muerte no se enfrenta, ¿verdad? Burlándose de otros. La muerte no se da, no se evita, ¿verdad? Riéndonos de otros. No, la muerte se enfrenta de verdad. ¿Y qué hace Jesús? Ábranle el sepulcro, Lázaro sale de ahí. Y entonces hace un signo, hace el milagro. ¿Cuál es el milagro? Que Lázaro salga de la tumba. ¿Y para qué sale Lázaro de la tumba? No simplemente para demostrar el poder de Jesús, no, sino para enfrentar la muerte. Para hacerles ver que la muerte se enfrenta quitando la piedra y dejando que Lázaro salga. Porque efectivamente muchas veces nosotros ponemos la piedra, ¿no? En aquel tiempo, obviamente, cuando sepultaban a alguien, ¿verdad? Lo ponían en una cueva y ponían una piedra, ¿no? Pero ¿qué significa que mueva la piedra? Mover la piedra significa hacer a un lado la muerte, ¿no? Hacer a un lado lo que destruye, hacer a un lado lo que limita al hombre. Eso significa hacer a un lado la piedra. ¿Cómo enfrentamos la muerte? Haciendo a un lado la piedra. A veces no enfrentamos la muerte porque dejamos que la piedra se quede ahí cerrada, ¿no? Y se queda aquí cerrada diciendo mi vida no tiene sentido, ¿no? Cuando alguien, ¿verdad?, se enfrenta a la muerte y dice mi vida ya no tiene sentido, mi vida ya no tiene valor, ¿verdad? Ay, porque ya todo se ha perdido. A ver, quita la piedra, no dejes que esa piedra sea tan pesada que no te deje ver más adelante. Seguimos teniendo muchas cosas por delante, ¿no? Ciertamente cuando muere un ser querido nos llenamos de tristeza, ¿no? Nos llenamos de miedo. Jesús que dice, mueve la piedra. No permitas que ese miedo a la muerte sea definitivo. No permitas que ese miedo a la muerte sea absoluto. No permitas que ese miedo a la muerte sea tan fuerte que te domine, que te destruya. No, haz a un lado la piedra. No permitas eso, ¿no? Porque cuando dejamos que la muerte, ¿verdad?, sea tan poderosa, tan pesada, que no la podemos hacer a un lado, nos gana la tristeza, nos gana el dolor, ¿no? Y dejamos de hacer las cosas. Ya no seguimos adelante. ¿Por qué? Porque esa muerte nos pesa. No, hay que hacerla a un lado. ¿Me duele? Sí. ¿Es difícil? Sí. Hay que hacerlo a un lado. No puede pesarme tanto que me impida ver a los demás, ¿no? Hay gente que se le muere a alguien y su vida gira en torno a la persona que murió, ¿no? Y se le olvida a todas las personas que siguen vivas, ¿no? Se murió mi hijo y tiene otros 3. Bueno, pues los otros hijos también son importantes y olvidamos a los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque nos quedamos solamente en el que se murió, ¿no?
Es que murió tal persona y no vemos a lo que tenemos alrededor, no vemos la misión que tenemos por delante. Por eso dice Jesús, hagan a un lado la piedra. No permitas que esa piedra de la muerte sea tan fuerte, tan absoluta, tan pesada, que creas que tu vida se acaba. No, haz a un lado y que salga Lázaro. Es decir, que descubramos que nuestro hermano, que aunque ya murió, está vivo ahora en Dios, ahora está llamado a vivir con el Señor, ahora está vivo en el Señor. Que salga de la tumba, ¿qué significa entonces simbólicamente? Significa que entonces Jesús lo saca de la tumba. Sal de ahí, ¿por qué? Porque nuestro hermano no está en la muerte, está en la vida. Jesús vino a enseñarnos precisamente a reconocer que la última palabra no la tiene la muerte, que la última palabra la tiene la vida. Sal de ahí, la última palabra la tiene la vida, la última palabra la tiene el Señor, la última palabra la tiene Cristo, que ha vencido a la muerte. Él es la vida, Él es la resurrección y la vida. Sal de ahí. Por lo tanto, no podemos dejarlo colocado en el sepulcro, sino tiene que salir, ¿no? Por lo tanto, mis hermanos, el día de hoy entonces somos invitados a reconocer que sí, la muerte es un acontecimiento doloroso en la vida, la muerte es un acontecimiento difícil, ciertamente, pero estamos llamados a no permitir que ese sentimiento, ese acontecimiento tan doloroso se apodere de nosotros. Hay que hacer a un lado la puerta, hay que saber que todos nuestros hermanos están llamados a la vida. Lázaro, sal de ahí. Hay que seguir caminando, ¿verdad? Mientras es de día hay que caminar, hay que seguir con nuestra vida, no hay que rendirnos, ¿no? Al contrario, hay que seguir adelante. Hay que saber que nuestros hermanos están llamados a vivir para siempre en Dios, que están llamados a vivir siempre con Él, ¿no? Que están llamados siempre a estar junto con Él. Eso es lo importante. Pero entonces seguir adelante en la vida y continuar. Y así como le dijo a Marta, ¿tú crees en esto? ¿Tú crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Tú crees que nadie muere, que si cree en mí? Sí lo creo. Pues ojalá que efectivamente en este tiempo, ¿verdad?, en el que estamos celebrando, ¿verdad?, estamos aproximándonos ya a la Semana Santa, sepamos y creamos realmente que Cristo ha vencido a la muerte, que Cristo nos ha llamado a una vida nueva, a una vida definitiva, para transformarnos, para renovarnos y darnos profundamente una vida distinta. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A Jesús, que es nuestra resurrección y nuestra vida, pidámosle por toda la humanidad y por nosotros mismos, y digamos a cada petición: Redentor nuestro, sálvanos. Para que el Salvador del mundo, que se entregó a la muerte para vivificar a su pueblo, libere a la Iglesia de todo mal, oremos. Redentor nuestro, sálvanos. Para que el Salvador del mundo, que oró en la cruz por quienes lo crucificaban, interceda ante el Padre por los pecadores, oremos. Redentor nuestro, sálvanos. Para que el Salvador del mundo, que experimentó en la cruz el sufrimiento y la angustia, se compadezca de los que sufren, les fortalezca y les dé paciencia y alivie sus dolores, oremos. Redentor nuestro, sálvanos. Para que el Salvador del mundo, a nosotros, sus siervos, que en estos días nos disponemos a recordar con veneración su cruz, nos conforte con la fuerza de la resurrección, oremos. Redentor nuestro, sálvanos. Pidamos por el eterno descanso de Silvia Leonor Soto Carrillo a los 3 meses, Leonor Carrillo Hernández, 18 años, Modesta Pérez López, 2 años, Carlos Salinas Mondragón, Raúl Vázquez Domínguez, Raúl Vázquez Peña, Edgar Adán Salinas, Héctor Salinas Rojas, William Omar Macedo García, 7 años y sería su cumpleaños, Guadalupe Hernández Guzmán, Alicia Hernández Guzmán, Adán Anguiano Ramírez, José Arturo Noé Berumen, 7 años, Marco Antonio Arroyo Luna, Dolores Luna Álvarez, Natividad Escutia Robles, 4 años, Viviano Escutia Robles, Javier Carrera Flores, Marcos Flores Durán, Gerardo López Trenado, 6 meses, Luis Rodríguez Caballero, 2 meses,
Germán Trenado 20 días, María de la Luz Trenado Sanabria, Alejandro López Cárdenas, María Teresa López Trenado, Víctor Manuel Cervantes Hernández, Humberto Abarca Sánchez, Moisés Escoto González, 50 años y todas las almas del purgatorio. Oremos. Pidamos por la salud de Isela Millares y la acción de gracia de Laura Muñiz por la salud y por su trabajo. Oremos. Escucha, Señor Jesús, y ten piedad de nosotros y de toda la humanidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, tenga la bondad de tomar asiento. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él como verdadero hombre lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de su sacramento nos conduce a una vida nueva.
Por eso, con los coros de los ángeles, eternamente con júbilo te adoran, también nosotros nos unimos a ellos, a nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León XIV, nuestro obispo Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar.
todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, nos damos el signo fraterno de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, el próximo domingo es Domingo de Ramos, ¿verdad? Ya empezamos la Semana Santa, entonces las misas de Ramos pues va a ser como de costumbre, ¿verdad? 7 de la mañana, 9, 10 y media, 12 y 7 de la noche, ¿no? Solamente la misa de 10 y media y de 7 de la noche se realizará la procesión con los ramos, ¿verdad? 10 minutos antes de la misa. Ya como preparación a la Semana Santa tendremos este viernes que viene, la celebración del Viernes de Dolores, ¿verdad? Donde contemplamos a la Virgen María Dolorosa. Vamos a tener entonces la misa en honor a la Virgen de los Dolores este próximo viernes a la misa de 7 de la noche. Si alguien quiere un programa, ¿verdad? De Semana Santa, ¿verdad? Con los horarios, ¿verdad? Las fechas, las horas, ¿verdad? Puede pedirlo allá afuera. También, pues ahora en Semana Santa, pues se hace la vigilia, ¿verdad? Con el fuego nuevo y con los cirios, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere un cirio, allá afuera también están vendiendo los cirios pascuales. Que el Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Y la alegría del Señor pueden ir en paz. Que tengan todos un feliz domingo y una semana llena de la presencia de Dios.